tal? Bienvenidos a un nuevo programa más de Crónicas, Personajes y Memoria de las Californias. Buena tarde tengan todos ustedes. El día de hoy tenemos a un invitado, un amigo extraordinario, al profesor Gilberto Ibarra Rivera. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido. Muchas gracias. El tema de nuestra charla el día de hoy significa el poder llevar a la sociedad subcaliforniana, aunque ya tiene un tiempo que se dio a conocer, pero es una publicación extraordinaria que creo que no debe de caber duda que debe de estar disponible en todos los hogares de Subcalifornia. Estamos hablando de nuestra primicia del diccionario subcaliforniano que tenemos aquí, el cual vamos a dar a conocer sus contenidos muy particulares. No sin antes decirle a ustedes que esta publicación tiene entre 4 y 5 mil entradas de artículos, biografías, de hombres, mujeres, notables, la descripción, explicación sucinta de movimientos en los procesos políticos, la transcripción de documentos fundamentales y la historia de edificios, instituciones, comunidades, pueblos, ciudades, los cuales son una prueba irrefutable de la profunda, antigua y variada riqueza cultural del pueblo. Para que más o menos ustedes tengan una idea de lo que esto significa, es una labor extraordinaria, inimaginable de un solo autor, el maestro Gilberto Ibarra Rivera. Por ejemplo, para hacer el diccionario de Baja California del estado norte, fue un anuario enciclopédico que se realizó por 15 académicos y honestamente quienes han visto ese anuario, ese diccionario, comparativamente con el diccionario subcaliforniano elaborado y producido por una sola persona, todavía le falta mucha información a ese anuario y a esa enciclopedia, el cual también es extraordinario del estado norte. Pero bueno, lo importante y lo interesante aquí es el poder platicar con su creador, sobre todo los contenidos más interesantes que nosotros podemos encontrar en esta publicación. El alcance de esta obra del diccionario subcaliforniano, que comprende la historia, la geografía, biografías de Baja California Sur, cubre las necesidades de información sobre tópicos históricos, lugares y personajes. ¿Es así, maestro? Así es, hasta determinado tiempo. A ver, platíquenos un poquito. Sí. ¿Cómo nace este proyecto, maestro? Platíquenos un poquito cómo aterriza prácticamente esta idea, qué le dio razón y los antecedentes históricos si ya hay otro aquí en Subcalifornia. Correcto, muy bien. Bueno, podría empezar yo por un aspecto que es importante. Yo como investigador ya tengo como antecedentes otros libros escritos. Y cuando yo escribía aquellos libros me fue surgiendo ciertamente la idea de hacerlo en una forma sucinta de muchos aspectos que aquí tenían, pero era una idea no bien formalizada. Las ideas siempre nacen así. Claro. Y finalmente yo diría que la decisión que yo tomé para hacer el diccionario después de 3 o 4 libros escritos que abarcaban aspectos generales, fue una invitación que recibimos del Instituto Subcaliforniano de Cultura para concurrir a una sala a escuchar a un maestro que venía de Baja California con cuestión de libros y exposiciones que se han realizado. Entonces me motivó a mí el ir a aquella reunión. Fuimos algunos, 8 personas tal vez, entre ellos estaba Raúl Cota y un servidor, que fuimos los que problematizamos más al maestro con preguntas. Y sin embargo, cuando ya él habló y expuso lo que él venía a exponer del aspecto de la cultura, cómo la estaban fomentando en Baja California y el fomento editorial que tenían con libros muy económicos, muy baratos, que valían de 15 a 25, 50 pesos,
para dárselos a los alumnos y que se fomentara el aspecto cultural. Nos pareció una proeza enorme por parte del gobierno lo que se estaba realizando. Pero finalmente, pues para irme al centro de la pregunta, nos preguntó, ¿y ustedes qué han hecho? ¿Qué es lo que han hecho en lo particular para fomentar la cultura? Y ya Raúl intervino, otros intervinieron, otros que no tenían nada también el interés de hacerlo. Y cuando me tocó a mí, yo le dije que había escrito ya algunos libros y se interesó por los títulos porque no los conocía y se los di a conocer los títulos, que era el habla popular, en fin, las lenguas, la historia de la educación y escritos y escritores de temas subcalifornianos. Yo tenía un bagaje bastante amplio ya y la idea que bullía en mi cerebro cuando me inicié con la plática. Y yo le dije, ¿sabe? Y yo deseo escribir otra obra, pero no una obra común, una obra especial que sea un diccionario. ¿Pero se da cuenta usted de lo que está diciendo? Le dijo. Sí. Muy bien. Escribir un diccionario no es cosa fácil. No, sí, por eso. Yo no importa el tiempo que yo me lleve. Yo sé que me voy a tardar mucho y todo. Señor, pero usted no es especialista en todo. Pero están las consultas que se pueden hacer a los maestros de las universidades, a otros maestros. En fin, resolver el problema de una manera. Total que me trató de desilusionarme, que no iba a poder. Entonces, esto fue un reto para mí. Muy bien. Sí, y eso fue como empecé yo a tratar de hacer esta obra. Primero revisando mi bibliografía que tenía, que no era la suficiente. Me pasé al archivo histórico Pablo L. Martínez para sacar cuestiones de documentación y aisladamente estuve viendo algunos temas que me interesaban. Sin embargo, ya estando en este proceso, tuve que visitar pues todas las bibliotecas de la ciudad de La Paz buscando para cuando menos identificar qué es lo que me pudiera servir, porque no podía consultarlos del todo. Y eso me sirvió a mí para tener también una amplitud, una base bastante sólida en ellos. Y aparte me fui a otros archivos como el de la Secretaría de Educación Pública, el Archivo General del Estado. El Archivo General del Estado, por supuesto, el archivo mismo de la Escuela Normal Urbana, el archivo que tiene no recuerdo cómo se llama, pero es la judicial, muy amplio también que tenía, sobre todo periódicos, y así estuve en todas partes incluso. Bueno, pues ese fue el inicio. Muy bien. Pero no era tan fácil, maestra, porque había que hacer principalmente como investigador un esquema. Claro. Y el esquema que yo hice inicialmente, pues es un esquema muy reducido, porque no tenía todavía la idea general cómo iba a quedar. Claro. Y con el tiempo se fue transformando. Hice como 5 o 6 índices, por decirlo así, y cada vez se ampliaba más y se ampliaba más porque era más y más lo que yo estaba encontrando. Tengo entendido, maestro, que usted bosqueja en este diccionario, para empezar, el primer aspecto, que es la historia, que describe el proceso colonial, incluidos los grupos indígenas, autóctonos, rasgos de cultura, los navegantes, exploradores, desde que inicia esta tierra, ¿no? Sí, porque es la historia, el aspecto histórico, ¿no? Y geográfico también, sí, por supuesto, que eran dos de los temas fundamentales. Ajá. Y sobre todo la tercera, que viene las biografías. Las biografías, de los personajes. Así es. Sí, entonces cuando yo empecé con lo que ya conocía, tenía conocimiento sobre la cuestión indígena, y entonces lo inicié desde el principio para tratar de ubicar primeramente de dónde somos, claro, quienes nos estuvieron antes que nosotros, y al ver el proceso que va conjunto con la colonia, nos dimos cuenta que en realidad fue un medio, los misioneros, para
Y no porque ellos lo quisieron, sino para la extinción indígena, ¿no? Que se presentó, y cómo vienen los mestizos a partir de los soldados, y se va fomentando aquella población fuera de Misiones, pero que eran fundamentales en ese tiempo. Entonces todas las leyendas, los mitos indígenas quedaron allí incluidos, porque los propios españoles fueron los que investigaron en sus libros, lo dieron a conocer, y son la única fuente que tenemos porque los indígenas no tenían la forma de cómo hacerlo, y se quedó integrado esa parte, la parte indígena, como la misional, que abarcó, ya ve, desde 1697 hasta 1854, 3 grupos misionales. Entonces eran lo que más tenía de amplitud ese desarrollo, porque pues se relaciona con la producción, con las artesanías, con o sea, todo vamos eso. a encontrar primeramente los jesuitas, después los franciscanos, y a lo último los dominicos. Así es. O sea, vamos a encontrar al padre Gabriel también, González. Por supuesto, sí. Vamos a encontrar al padre Salvatierra, al padre Quino, o sea, todos los actores del inicio. Y sobre todo eso de ir investigando qué es lo que hicieron por Baja California, pero también el antecedente que traían, que es muy importante. Así es. Y la proyección que le dieron a la California en ese entonces, y se puede comprobar a través de las biografías externas que tienen todos los elementos básicos. También encontraremos la transformación del devenir de Subcalifornia, su transformación en el proceso político, que éramos primeramente Distrito Sur, luego territorio. ¿Cómo nos platica usted esos cambios y esas transformaciones? ¿De qué fecha a qué fecha éramos el Distrito Sur, luego territorio, maestro? Sí, porque pues esa es la evolución principal y la base histórica que tenemos, ¿no? De ese proceso que después de la colonia, o en el transcurso de la colonia, se vino el movimiento de la independencia, y que no fue de gran movimiento aquí, pero sí de oposición de los dominicos, precisamente. De entregar y adherirse al Plan de Iguala. Sí. En todo lo que concernía a eso, y siempre estaban en contra del gobierno que estuviera. Entonces ya nosotros, ante esto, estamos viendo que allí se dio el inicio de la transformación. Ya teníamos el nombre de California y de las Californias, y después de Baja California y Alta California, nombres que generalmente se dieron durante la colonia, pero cuando ya viene la independencia y que se integra el territorio de Baja California, o los territorios de California y Baja California, específicamente ya existe una delimitación, una población, un interés en la producción, la navegación se hace más fluida. En fin, muchos aspectos que sobresalen a que también se le dé apoyo a los que vienen, en la forma como ya se está manifestando la integración de los municipios ya en el sistema republicano, y aparte de los municipios que originalmente habían sido 3 municipios, como posteriormente también los tuvimos. También vamos a encontrar el aspecto geográfico del paralelo 28 hasta el sur, que es Cabo San Lucas, con cada municipio sus atributos, ¿no? Sí, aprovechando precisamente el toque que se hace, se está viendo la geografía y la historia en una forma mancomunada, porque no se pueden separar en ningún momento, ¿no? Y se va viendo los aspectos geográficos, que con eso que mencionó usted de los navegantes en la primera época, no, pues es los que nos dieron todo el conocimiento de los litorales de la península, y todavía hasta el paralelo 40, desde Cabo San Lucas hasta el 40, que es una gran enseñanza. Hay libros especializados, por ejemplo, en cartografía, en donde mencionan un sinnúmero de mapas
en donde va transformándose o cambiando. Incluso cuando a nuestra península se le consideró una isla, siendo una península, habiendo sido comprobado por los jesuitas, posteriormente un padre franciscano lo consideró una isla, y eso se extralimitó en todos los sentidos, porque al considerarlo isla, imagínese usted, todos los cartógrafos universales que estaban en Francia, en Inglaterra, en Holanda. Se destruye pues y vuelven otra vez. Vuelven ellos a insistir durante más de un siglo que era una isla, y así está considerado como una isla. Craso error, que yo no puedo imaginar cómo un cartógrafo real pudo considerar. Porque eran trabajos de gabinete, maestro. Eran trabajos de gabinete, y los mismos cartógrafos se confiaban en los informes. Sí, pues sí, se pasaban unos a otros. Sí. Y el error persistió hasta que vuelven al rescate los propios jesuitas, que los habían originado, que era una península, porque habían encontrado la navegación precisamente por allí, por el Golfo, ¿no? Y se dieron cuenta, y las conchas azules del Abulón, que las encontraron en otro lugar, fue una de las bases que comprobaron ellos, que a través del comercio se podía se realizó esto, y que sí era una península porque había un paso. Es interesante que si nosotros consultamos el diccionario, nos vamos a la letra A, y es de un impacto extraordinario. ¿Qué sudcaliforniana conoce la comunidad que se llama El Abanico? Sí. El Abanico es una localidad del municipio de Comondú, del estado de Baja California Sur, y se localiza a 80 metros sobre el nivel mínimo del mar, registrado con 4 habitantes en el segundo conteo de la población y vivienda del 2005, y con 6 habitantes en el 2010. Increíble, pero aquí encontramos la localidad del Abanico. De todas. Sí, ya lo sé, pero es muy chistoso. Dices tú, no puede ser, ¿no? No puede ser, pero es tan puntual y tan descriptivo este diccionario que nos oye. También, hablando de la cuestión biográfica, encontramos a un personaje que se llama Juan Abarca Pérez, ¿no? Que fue un poeta, periodista y escritor que nació en Morelia, Michoacán, pero llega a La Paz, capital del distrito sur del territorio, publicó poemas en los periódicos en la ciudad, en donde se asentó temporalmente, alcanzando el reconocimiento del aspecto cultural y periodístico. Fue director de Pluma y Alma, el suplemento documental dominical del Eco de California en 1925. Fíjese nada más la connotación. ¿Cómo la ve? No, pues yo me admiré de cuando ¿Cómo lo encontró? ¿Cómo lo encontró, maestro, pues este en el personaje? Histórico. Ahí está toda esa información, pero permanece mientras no abran las carpetas. Nunca jamás van a encontrar todo lo que nos quedó sin poder investigar todavía. Lo que decía al respecto sobre los lugares que... El aspecto geográfico. Sí, yo me basé, y poblacional, yo me basé indudablemente que en INEGI. Claro, porque es la base, el sustento. Año 2000 que empecé la investigación, prácticamente me fue la fuente. Esperaba yo los censos generales que los publicaran para hacer las comparaciones, y me tocó todavía hacer la comparación del 2010. Muy bien. Entre uno y otro. Y la política que seguía INEGI pues es establecer como lugar, en forma general, a una ciudad como esta, pero como El Abanico o cualquier otra comunidad que podía ser un paraje. Entonces también es un lugar, aunque tenga un habitante, es un lugar. Entonces yo, para poder hacer diferenciar las diferencias establecidas, para poder empezar a señalar, respeté el nombre de lugares que tenía INEGI hasta más de 10 habitantes, porque resulta que hay unas partes que se llaman cambiaderos en el medio rural, en donde de un rancho se van a otro lugar donde hay pasto y se llevan a todo el ganado. Y este rancho que ellos tenían con el nombre X, ya no tenía habitantes porque se cambiaron. Era el cambiadero precisamente. Y poder diferenciar eso de lo que era,
los lugares que decía INEGI, pero a esas le puse el nombre de comunidad en forma general, ¿verdad? Y así están clasificados en esa forma. Hay información mucha que seguido los especialistas, sobre todo los que cubren la fuente del periodismo de investigación. Le comentaba hace un momento, casualmente en uno de los periódicos del sur californiano, recientemente se conmemoró los 50 años de la carretera transpeninsular. Hay información interesante, pero si hubiesen consultado el diccionario de Sud California, hubiera sido diferente la nota, con mayor profundidad, con mayor información, con notas más connotadas, datos específicos muy interesantes que desglosa el profesor Ibarra en su libro. De igual manera hay información que mucha gente desconoce. ¿Quién mandó a hacer el antiguo Palacio de Gobierno, ¿no? En 1880 el general Juan María Rangel, jefe político, colocó la primera piedra. ¿Cómo es que se da esta magnífica obra? Otra de ellas también nos habla del Palacio Municipal, como el presidente municipal Vives, que estuvo 20 años al frente del municipio de La Paz, inicia la construcción en la época del Porfiriato de este magnífico y único, por así decirlo, icónicamente hablando, que no se ha derrumbado, maestro, desde su construcción, ¿no? El Palacio Municipal. La Catedral de Nuestra Señora de la Paz, ¿cómo fue primeramente una iglesia de 2 aguas, un edificio de 2 aguas? Y cómo se construyó la primera torre, luego la segunda torre. Entonces, toda esa información aquí la van a encontrar. Entonces, por ejemplo, el Palacio de Gobierno, maestro, ¿dónde encuentra usted, independientemente de la información que otros libros ya han publicado, en el archivo histórico? En el archivo histórico, por supuesto. La mayoría de la información que yo tengo es del archivo histórico. No por nada me pasé revisando todos los... ¿Cuántos años le llevó, maestro? Pues prácticamente lo empecé en el 2000 y para el 2015 ya estaba entregado al Fomento Editorial. Sí, pero se tardó del 14 porque me lo exigieron, me lo pidieron que ya era tiempo. Entonces lo entregué, pero todavía no lo había terminado. Y entonces, o sea, cuando se mandó a hacer esta publicación aún todavía no estaba terminada, le faltaba información. No. Aquí en Fomento, pero de Fomento pasa a la prensa, ¿no? Digo, a la editorial. Entonces cuando yo lo entregué para revisión. Y fue revisado digamos el 14 y el 15 y el 16, perdón, porque en diciembre lo entregué yo, el libro, pero me quedaron muchas partes sueltas, pues, incluso en ese periodo en que estuvo en revisión, morían algunos, ascendían a puestos otros, funcionarios, gobiernos que cambiaban en el aspecto municipal y estatal. Entonces yo tuve que ampliar y me dieron la oportunidad de hacer los agregados porque lo miraban en lo general, lo que tenía, pero no le hicieron tantos detalles, digamos, de encontrarle. Claro. ¿No? Al contrario, sumarle, claro, ¿no? Lo que yo les estaba agregando. Y aquí yo quiero hacer una particularidad muy importante, porque las personas que estaban en Fomento Editorial, empezando con el encargado que era Sandino Gámez, que fue el que más interés le puso al libro. Claro. Es más, sin Gámez, sin Sandino, no se hubiera hecho esta obra. Porque una anécdota que él me contó, que cuando estaba estudiando en la casa del estudiante en la Ciudad de México, en la biblioteca pequeña que tenían, se encontró un librito escritos de escritores de temas subcalifornianos, escrito por Gilberto Ibarra. ¿Qué será esto? Y lo agarró y lo tomó, y desde entonces fue su libro de cabecera. Todo lo que era sobre literatura, allí lo tenía. Y esto lo motivó a que él me buscara, sin yo conocerlo, llegó a mi casa y me dice: profesor, yo quiero felicitarlo por su libro fulano de tal. Y sí, ya me contó todas sus anécdotas, y luego me dice: ¿y ahora qué está haciendo? Un diccionario. Le digo: pero pues, es una cuestión
de largo alcance y todo. Un diccionario de, ¿qué? De Baja California con todos los aspectos, ya le conté. Y me dice, caray, esto está bueno, profesor, si yo permanezco ahí en editorial, yo se lo publico. Y así fue, ¿no? Y así fue. Una labor muy extraordinaria de Sandino al frente de Pero la mira, coordinación. Yo quiero decir de las personas que estuvieron atrás del libro, no sé si usted... Adelante, maestro. Está, por ejemplo, cuando recibieron el libro, pues lo recibieron de una infinidad de páginas. Mandé 1.142.697 palabras que contenían 5.700.000 caracteres que registró la computadora. Era lo que tenía. Y en la revisión del formato, pues allí es que aproveché yo para hacer algunos agregados. Todavía esto hay que aumentarle más. Sí. Entonces, de acuerdo con esto, los créditos que indudablemente se le debe de dar es al director general, porque fue quien aprobó este libro, que era en ese tiempo Christopher Amador, ¿no? Y junto con Sandino convinieron en que se publicara, pero de momento no se quería porque hubo muchas resistencias porque se llevaba un presupuesto grande y por lo tanto se dejaban afuera otras publicaciones. Sí, son pequeños los montos. Pero la diseñadora, por ejemplo, que estuvo allí de este trabajo fue Alejandra Barrera. Muy bien. Muy magnífica la muchachita, qué lástima que ya no está allí. Y la revisión de textos, Elena Vergara, Álvaro Barrón y Pablo Rochín, que fueron los que estuvieron... Corrección de estilo. No tanto de estilo porque se conservó lo mismo, pero sí la revisión, que no faltara algo más. Y en la portada, por ejemplo, que vemos nosotros en este libro, está fabulosa. A mí me gustó desde el primer momento, me causó un impacto porque venía haciendo casi un resumen allí, porque nos tenía, digamos, todas las manifestaciones que se pueden dar, como por ejemplo las misiones, la flora, la fauna representativa, el tren de Santa Rosalía, que significa el aspecto de la producción, y todos los aspectos de las costas peninsulares, un faro. Claro. Por ejemplo, todo es un simbolismo que no se puede poner toda la historia de Baja California. No, claro. No, pero es también significativo ver la colonia California y las Californias. Por ejemplo, el acta de adhesión y posesión del Reino de las Californias, ahí lo podemos encontrar. Lo que es, por ejemplo, el acta de la fundación. O sea, documentos que difícilmente una persona tenga mucho tiempo para acudir al archivo histórico y solicitar la documentación, interpretarla a veces con ese tipo de letra caligráfica tan difícil, paleografiarlo. Vaya, la persona va a encontrar la información totalmente transcrita, limpiecita, ubicada, con su número de página, o sea, los atributos que usted maneja, maestro, dentro del mismo, las abreviaturas empleadas en este diccionario, que también son muy importantes, cómo identificar las palabras de Aguascalientes, cómo ver cómo abrevia usted la cabecera municipal, cómo abrevia usted Coahuila, Colorado, comandante, cómo lo abrevia. Que todo diccionario tiene, ¿no? Que no se sale del... también yo quiero manifestarle aquí que se hizo pensando en los niños, en los escolares jóvenes y en los estudiantes, porque yo cuando estaba en el archivo miraba que desfilaban muchos niños a buscar por las tareas que les dejaban y les decían los empleados: oye, se puede encontrar en un libro porque aquí hay puros documentos, no se puede de otra forma. Es interesante, maestro, su comentario, porque agregaría nada más que muchas personas desconocen el significado de la calle Manuel M. Esquerro, por ejemplo, Juan Domínguez Cota. Entonces, hay información que todos los días la recorremos, leemos y no sabemos el significado, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente son biografías de personas que en su momento vinieron del centro del país
a Baja California Sur como jefes políticos y estuvieron su tiempo y regresaron a su lugar de origen, ¿no? Y no es o sea, es muy diferente si usted me habla, por ejemplo, Ángel César Mendoza Aramburo, bueno, ya sabe la mayoría de la población conoce el origen de esas familias, pero el impacto de la publicación es interesante, pues. Sí, por supuesto, y yo considero también que la parte del mestizaje, aquí al extinguirse los indígenas, que está el mestizaje, indudablemente que es importante, de cómo evolucionó el aspecto social, económico, político, cultural, bueno, en todos Claro. los aspectos, para poder tener la tierra que hoy tenemos, ¿no? Y cómo los mismos que florecieron o crecieron tuvieron su descendencia y son los que hicieron a los nuevos subcalifornianos, ¿no? Claro, los que estamos hoy aquí, lo pues. que estamos hoy sí, aquí. Así es. También hay un apartado muy interesante en la publicación que valdría la pena el poderla nosotros comentar en este sentido, sobre todo el aspecto del capítulo La República de Baja California y Baja California Sur, ¿no? Ahí vamos a encontrar barcos piratas, bordos, faros, comunicaciones, documentos históricos, educación, sitios institucionales, libros, poemas, canciones, leyendas, medallas, premios, reconocimientos, misioneros, municipios y cabeceras. Bien, yo recomiendo muy ampliamente a cualquier persona esta publicación porque debe de estar en cualquier hogar sudcaliforniano porque reduce los tiempos, el esfuerzo, movimientos para llevar a cabo una investigación. Generalmente en el archivo histórico vemos a las mamás, como decía usted, sus niños buscando la información, pero se pierde mucho tiempo. En ese diccionario la información ya está trabajada. ¿Es así, no, maestro? 2 días después de que se presentó el libro, recibí yo con mucho agradecimiento la llamada de una madre de familia que me dice: profesor, me alegro de que ese libro que usted escribió, porque andaba buscando hace tiempo una tarea que le dejaran a los niños y aquí encontré todo, ¿no? Entonces, así como eso me satisfizo en gran forma, yo creo que tiene esa finalidad el libro de servir a la comunidad, a la sociedad en general, para que consulten incluso hasta los antecedentes de la propia familia, ¿no? Que se van a enriquecer con los conocimientos que allí encuentren y sobre todo el conocimiento geográfico, los biográficos, en fin, todos los aspectos que allí se mencionan. Es interesante, maestro, sus comentarios y yo lo comparo con don Pablo L. Martínez porque no hemos visto, maestro, fíjese bien, no hemos visto ningún investigador, ningún grupo de trabajo interdisciplinario, ni aquí ni en Baja California, en el estado norte, que haya hecho una guía familiar de 1700 a 1900, 1900 al año 2000. El esfuerzo es titánico de usted, maestro, 15 años. ¿Cuánto le llevó a don Pablo a hacer la guía familiar? Años también, ¿no? Entonces, son publicaciones como la de usted y como la de don Pablo L. Martínez que nos dejan un legado a los sudcalifornianos extraordinario. Maestro, no tengo palabras para magnificar la belleza, el impacto de su publicación. Es bienvenida. Sinceramente, lo felicito. Es una aportación extraordinaria para todas las personas que nos dedicamos todos los días a hablar de nuestra bella península. Muchísimas porque gracias. La amamos, la protegemos, la queremos y como usted decía, es importante la geografía y la historia porque la historia nos dice cuándo sucedieron los hechos y la geografía dónde fueron. Felicidades, maestro, un beneplácito para la sociedad subcaliforniana esta publicación. Muchas gracias, maestro. ¿Un comentario que quiera usted hacer? No, pues gracias a usted por esos halagos, pero en realidad es para la comunidad misma y los invito a que lo consulten en las bibliotecas porque quedan, yo creo, muy pocos. Sí, el inventario de un tiraje de 1000 ejemplares, quedan muy pocos en bodega y ojalá se hagan de uno porque es única la publicación. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes, maestra.